Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre unas actitudes complementarias a las que hablamos en nuestra segunda reunión, segunda o tercera. Estas actitudes complementarias son las que necesitamos practicar en cada sentada. Cada vez que nos sentamos a meditar, la invitación es hacer conciencia de 3 actitudes. Estas son complementarias a las que hablamos en aquella ocasión. Y para hacer una diferenciación de actitudes para la vida cotidiana y favorecer la práctica meditativa, ya sea formal o informal, voy a repetirlas rápidamente para después estacionarme un poquito más en las específicas para desarrollar en cada sentada. Las actitudes a ir desarrollando para facilitar la práctica de meditación o conciencia plena del momento presente son estas: receptividad y disponibilidad. Es la apertura completa, sin filtro, de cualquier experiencia que vivamos. Este es el paso anterior o el primer paso a dar antes de la aceptación. La receptividad o la disponibilidad consciente. Disponerme a vivir momento a momento desde la certeza que Irma nombró hace un momento. La certeza de que la vida me vive, soltando la ilusión de control. Receptividad y disponibilidad. La otra es no juzgar. Percibir todo momento a momento sin interpretarlo, a menos que sea necesario. Si voy manejando en la calle y veo una luz roja que se prende y a un lado de esta luz roja hay una amarilla y una verde, sé que es un semáforo. Necesito interpretar lo que en ese momento me está diciendo. Pero el juicio va más allá de la interpretación. El juicio es un evento o experiencia que tenemos en un momento y rechazamos juzgándola. Y además nos equivocamos, porque nada más el 100% de las veces que juzgamos nos equivocamos. Mente de principiante. Vivir instante a instante, momento a momento, con toda la frescura que tiene, con toda la novedad que tiene. Aunque veamos a la misma persona, sabiendo que esa persona en ese momento es diferente a lo que fue un día antes o un instante antes. Nada es igual. Aunque queremos muchas veces lograr seguridad deseando que todo permanezca estático. Nada es igual. Todo cambia constantemente. Esta mente de principiante nos permite, por lo tanto, descubrir el milagro de cada instante. ¿Cómo sería ver todo sin recordar o teniendo a la opinión ausente? ¿Cómo sería vivir así? No te escuchamos, Irma. Sería wow. Ya está dicho todo con eso. Sí, y parte de ese wow, Irma, es la palabra perdón ni siquiera existiría en el diccionario. ¿Se dan cuenta?
Si no tuviéramos que recordar la palabra perdón, ni siquiera estaría en el diccionario. Mente de principiante, apreciando la novedad de cada momento. La siguiente es aceptación. Aceptación es distinto a la resignación. La aceptación la vivimos desde la sabiduría. La resignación desde la victimez. La víctima se vive resignada. La persona que acepta es sabia. Soltar también está entrelazado con las anteriores. No quedarse enganchado así con lo que sucede. Es cierto, por supuesto, que parte de la experiencia humana implica o incluye toda la serie de condicionamientos, las heridas originales. Y hay algunos condicionamientos que nos cuestan más soltar. Pero al ir tomando conciencia de ellos, dejamos de aprisionarlos o nos dejamos de ser sus prisioneros. Porque hay momentos en donde nos identificamos tanto que creemos ser eso que aún se siente herido. Soltar en estas condiciones o en estas circunstancias significa el que, siendo conscientes de esas heridas, suelto la intención de seguirme identificando con ellas, aunque en momentos me atrapen. Pero en el momento que tomo conciencia de ello, no me peleo con ellas. Confianza es la certeza de esta sabiduría interior que prescinde del maestro o gurú exterior. Entonces, en la medida que nos reconectamos con la realidad, de la misma forma como nos reconectamos con el cuerpo, esta confianza va surgiendo. No es que queramos creer, sino que el creer y confiar, siendo parte de nuestra naturaleza, ni siquiera necesitamos elegirla. Lo único que necesitamos es reconectarnos con la realidad. Paciencia. Paciencia no es, como lo comentábamos, esta commodity, como dices en español, como mercancía. No es esta mercancía de intercambio. Te tengo paciencia o necesito conseguir a ver dónde más paciencia. No es algo que obtienes de fuera. Paciencia es saberte que eres paciencia. Sin esperar lo que siga. Porque muchas veces estamos tan pendientes de lo que sigue que nos surge la impaciencia. ¿Qué pasaría si no existiera un siguiente momento? ¿Qué pasaría si no esperáramos el siguiente momento? Viviríamos en un eterno presente. Así es. Así es. Y aunque sean sueños o recuerdos de un futuro, estos sucederían en el presente.
un abrazo que puede venir dentro de pocos días. Es un recuerdo de futuro vivido en el presente. Bien, estas son... Sí, Irma. Puedo, es como cuando usted dice creer y confiar, reconectándonos con la realidad, es como estar en el aquí y en el ahora. Entonces eso sería el eterno presente. No está el futuro ni está el pasado. Estoy aquí y ahora. Cuando vivo eso en la meditación, me doy cuenta que el milagro de la vida, ay, no sé cómo explicarlo, pero espero que usted me entienda, o Sí, ustedes, es, es como que, es como que la vida soy yo y me entrego a la vida y la vida es una. ¿Me entiende? Me estoy totalmente, enredando, parece. totalmente. Muy Ay, claro, gracias. Irma. Ay, Sí, gracias. sí, sí. Eres vida, que no es Eso. distinta a la que cada uno de nuestros rostros que aparecen en esta pantalla lo es. Así es. Es como somos uno con Quítale todo. el cómo, Irma. Ah, ya, ya. No es cómo, sino es directo. Eso es. Somos. Eso es. Ah, muy bien. Gracias. A estas comprensiones es a las que me refería, Pau. Estas que acaba de nombrar Irma. Son estas revelaciones internas que después se despliegan en lo externo. Bien, muy bien. Ahora, estas son, decía, las actitudes que habría que ir nutriendo para ir facilitando la experiencia que surge dentro de la práctica meditativa y teniendo cada vez más claridad en lo que nos vamos transformando con la práctica meditativa. Las tres que me refería en un principio y que son las que constantemente en cada sentada habría que renovar son las siguientes. La primera, compostura. Compostura en este contexto me refiero a la disposición del cuerpo. Y es una disposición que hasta pudiera percibirse como elegancia, que hace referencia a esta apertura consciente y que no es arrogancia, ¿sí? Sino esta apertura y disponibilidad, disposición del cuerpo, que representa la experiencia que estás por vivir. Esta compostura o esta disposición del cuerpo en el momento de iniciar la práctica, ya de entrada representa la experiencia que estás por vivir. ¿Sí? Es entrar a un espacio sagrado y, bueno, independientemente de creencias, hay lugares que consideramos sagrados en donde, insisto, más allá de las creencias, me atrevería a afirmar que existe una especie de impulso natural por tener una actitud congruente con el espacio y el momento que en esos momentos vivimos. ¿Sí? Entonces, para la meditación, esta es una de estas actitudes que habría que ir constantemente reforzando. Primero, la compostura.
Esta compostura, dicho de otras formas, es una forma de representación congruente del cuerpo con la práctica. ¿Ok? Y es darle importancia, ¿no? También. Exacto, sí. En el momento en que tomamos conciencia de esta congruencia, surge mucho más claro la importancia que esto tiene. Así es. Sí. Y esta, entonces, compostura consciente nos predispone a entrar en este espacio sagrado que eres tú mismo, tú misma. Esta es la primera. Compostura. La segunda es esta. Determinación. De nuevo hago referencia a Teresa de Ávila, la que había identificado la mente como la loca de la casa. Teresa de Ávila, esta determinación en el contexto de la práctica de contemplativa o meditación, la llama la determinada determinación. Con esto quiere decir, es equivalente al paso que das, al paso con determinación que das a vivir incondicionalmente la experiencia que estás por vivir. Esta determinación está en principio motivada por lo que intuyes, experimentarás en ese espacio. Y esto que intuyes ya fue nombrado al principio de esta sesión. Paz interior y estados emocionales más equilibrados. Entonces, ¿de dónde surge esta determinación? De la intuición que acabo de mencionar, nada más que voy a poner aquí un ejemplo. Y es, Cintia, yo creo que vas a resonar mucho con ello. ¿Qué es lo que impulsa al primer paso cuando subes una montaña? Lo que imaginas, lo que visualizas, pudieras contemplar estando en la cumbre. La determinación te lleva a dar un paso frente al otro, independientemente qué es lo que te encuentres en el camino. Y esta determinación te lleva a mantener constante el paso, aunque esa cumbre no la hayas escalado. Y aún sin saber qué tan escarpado es el camino. Y esta determinación no surge de lo que te imaginas puede haber en el camino, sino lo que visualizas y está en tu interior. Y vivirás estando en la cumbre. Me explico con esta metáfora. Hay una fascinación en las montañas. Y aunque no hayamos subido alguna, cuando volteamos hacia arriba y vemos esa cumbre, hay un jalón muy fuerte que en parte tiene que ver con lo que visualizamos se verá en el horizonte desde la cumbre. Entonces, Sí, o sea, con lo que te imaginas que vas a sentir cuando llegues. Así es. Y aún es congruente con cada paso que des y vayas viviendo y admirando el paisaje. Así es. Es esta determinación, esta actitud determinada la que en cada sentada habría que estar reforzando. Ahí está el lugar
Ahí está el zafu, el zafutón, el lugar especial para meditar. Doy el paso y entro con determinación a ese espacio, sin saber qué va a pasar. Y luego la verdad es que esa determinación que pones en sentarte a meditar permea en todo lo demás, ¿no? O sea, te sientas a leer, te sientas o sea, o te vas al ejercicio, o no sé, o sea, a lo mejor te mueve por ahí, cambiar los hábitos alimenticios, a lo mejor te mueve a dormirte más temprano, a descansar más tiempo, o sea, te lleva como a otros ámbitos del día a día. Ajá. Esa determinación que vives en sentarte a meditar esa hora al día. Así es, así es. Es, es como ir al gimnasio y fortalecer un músculo también. Por supuesto que te lo llevas a cualquier ámbito de tu vida. Ahora, si esta determinación, haciendo la metáfora, utilizando la misma metáfora de la montaña, ¿qué implica esta determinación cuando nos sentamos a meditar? Este paso, cuando entramos a este espacio, es para dejar de estar un momento fuera e ir hacia adentro. O dicho en otras palabras y de forma más precisa, es la determinación de soltar por un momento la identificación con todo lo externo, como tu nombre, tus apellidos, tu nacionalidad y toda tu historia personal, para simplemente ser. Y esto sí requiere determinación. Sueltas todo para simplemente ser. Determinación, paso con determinación para dejar un momento de estar fuera e ir hacia adentro. Es eso, en otras palabras. Nacionalidad, apellidos, género, estatus, posesiones materiales, todo aquello que crees que te ha definido, se va por un momento. ¿Y qué queda? Lo que no es, quitando todo lo que no es esencial, ¿qué queda? Lo esencial, aquello que no puede ser removido. O que no cambia, ¿no? Y que no cambia. Ser. Ser. Esto, decirlo es muy fácil, y a esto me refería a propósito de las comprensiones, Pau. Sí, estamos, José, sí, Irma, podría decirse que cuando uno entra en ese espacio divino, en ese espacio sagrado, y eres ese ser, ahí viene la plenitud máxima, esa quietud de la que usted habla, esa confianza y esa felicidad de existir o, o mucho más que eso, la conexión con la divinidad, de, de pensar en ese instante que somos chispas divinas, estrellas, podría yo decir, cuando he llegado a ese momento y al milagro de meditar. sí. ¿Podría ser? No, no podría ser, es. Ay, gracias, muchas gracias. Sí, eso es. Bien. Bien. Ok, entonces, compostura, determinación, y la tercera,
después de dar este paso con determinación es entrega. Entrega. Y es la entrega a esta experiencia de meditar, contemplar, ir hacia el silencio interior, que es, en este contexto, la entrega opuesto a lo que por lo general he escuchado, y consideren esto cada quien, cómo frecuentemente a su vez también nos acercamos a la práctica meditativa desde una mentalidad utilitarista. ¿Sí? Y así se los planteo para que se lo cuestione cada quien. ¿Desde qué actitud nos acercamos a la práctica meditativa? Desde esta mentalidad utilitarista, creyendo que vamos a obtener algo, y ese algo es algo que percibimos que carecemos. ¿Me explico? Si es desde esta mentalidad utilitarista el que nos aproximamos y nos acercamos a la meditación, es porque creemos que algo carecemos. Y vamos a ver aquí las desventajas que tiene el aproximarnos desde esta mentalidad. Si nos acercamos desde lo utilitario, en el momento de vivirla, porque la mente en ese sentido es muy exigente, muy fácilmente entonces podemos percibir que lo que creíamos que íbamos a lograr o logramos no es suficientemente valioso. Y entonces abandonamos la meditación. La abandonamos porque no encontramos eso que creíamos que era espectacular y encontramos no sé qué, pero la mente la juzga como no valioso. Y por lo tanto, adiós y ahí nos vemos. Esa mentalidad utilitaria es muy difícil de satisfacer, es muy exigente. Y por lo tanto, desde esa aproximación, perdemos el beneficio de largo plazo. Muchas veces es cierto y es válido. A veces meditamos para un propósito específico, equivalente, por ejemplo, a tomarnos un calmante en momentos de estrés o de ansiedad. Es muy válido. Es muy válido. Una vez estabilizado esa emoción que nos secuestró, como él es generado por la excesiva adrenalina o pensamientos recurrentes, irracionales, que nos ciegan y nos desconectan con la realidad, la meditación puede aplicarse precisamente para entrar en esos estados de equilibrio, pero sabiendo de que hay un beneficio de largo plazo. No es el calmante. Por ejemplo, en caso específico de utilizarla para gestionar el estrés o la ansiedad, lo podemos hacer y por supuesto que tiene muy buenos resultados. Nada más de que si ya nos sentimos más o menos equilibrados y abandonamos, entonces lo que perdemos es lo siguiente, en el caso de estrés, de que aquello que nos estresó pierda poder. Si mantenemos consistente la meditación, eventualmente aquello que nos estresa pierde poder. Y conforme va perdiendo poder, entonces vamos utilizando menos la meditación para ese propósito específico. ¿Me explico? ¿Sí? Nunca perdamos el horizonte, aunque en momentos y por necesidad nuestra mirada se coloque en la experiencia tensa de ansiedad, de depresión aún, o de estrés que vivamos. Se vale. ¿Ok?
Bien. Entonces, entrega, estamos en la entrega. ¿Qué es lo que entregamos al entregarnos a la meditación? Dos cosas. Sí, ibas a decir. No, pues digo, primero el tiempo, ¿no? Que es vida, o sea, el tiempo que entregamos a la meditación, que es nuestra vida, o sea, nuestro tiempo es nuestra vida. Sí, así es, efectivamente. Uno es el tiempo, ¿sí? Porque cuando me siento a meditar, me entrego y dedico ese tiempo totalmente a ello. Totalmente a ello. Y esta entrega de tiempo implica no esperar absolutamente nada especial. Entrego, entre comillas, entrego este tiempo sin esperar nada, aunque sea paradójico, porque meditando hago nada. Aunque sabemos, y en realidad, es que haciendo nada obtenemos mucho. ¿Qué es lo otro que entregamos a la meditación? Nuestro cuerpo. Entrego mi cuerpo entero a la experiencia. Mis sensaciones, mis percepciones, mis pensamientos, para que operen con absoluta libertad, renunciando a cualquier control. ¿Por qué? Porque es la única forma en que puedo observarme. Es la única forma, por lo tanto, también de conocerme y después de conocerme, aceptarme. Entonces, esta entrega hecha con humildad es toda una ofrenda. Y solamente así podemos acceder a esos espacios que más deseamos. Paz interior y estados emocionales más equilibrados.